Buenos días. Seguimos desde casa edificando la iglesia y quería compartir una palabra para empezar la semana, ya que ayer domingo, como fue festejo del Día del Padre, por ahí estábamos todos ocupados cada uno en sus festejos y agasajos también. Muy lindo los agasajos. Bien, Efesios capítulo 1, versículo 3. Un versículo que lo trabajo mucho, un pasaje que hablamos muchas veces, pero que quiero que se vea y nos podamos identificar, podamos encontrarnos nosotros con el plan de Dios. Y esto es muy importante, porque si nosotros logramos identificarnos como hijos de Dios, entonces ya lo demás es más fácil. Podés hacer lo que vos quieras, podés hacer lo que quieras, pero si ya te identificaste como hijo de Dios, entonces es mucho más fácil la vida en Cristo. Entonces dice así el apóstol Pablo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en lo celestial con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces ya tenemos cargado en nosotros toda la carga de la bendición espiritual. Ya tenemos la riqueza. Dios no hizo unos hijos que son unos pobres. Dios nos hizo con una tremenda riqueza por dentro, que muchas veces no la encontramos, que muchas veces ignoramos de esa riqueza. Bueno, es una cuestión de conocimiento, pero no es una cuestión de que Dios no nos haya creado. Dios nos creó con inteligencia, con dones, con talento, con riqueza. Ya nos bendijo, encima nos bendijo en lo espiritual, en lo celestial, en lo eterno, en Cristo. Nos bendijo en Cristo Jesús, con toda bendición en Cristo. Sí, luego dice el 4, según nos escogió en Él mismo. En Él nos escogió, en Cristo nos escogió. Nos escogió en Cristo, no en mi humanidad. ¿Sí? Antes de la fundación del mundo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Entonces, no tiene nada que ver tu herencia familiar, no tiene nada que ver tu contexto sociopolítico, sociocultural, dónde vinimos a nacer, en qué época. Esto es mucho más grande que eso. Y esto nos da identidad como hijos de Dios. Muy importante entenderlo, porque nuestra forma ya se ha adaptado a esta forma de vida, a esta civilización que nos tocó vivir, a esta cultura, a este modernismo, a este capitalismo, donde estamos metidos en una cuestión de ganar dinero y no podemos salir muchas veces de ese círculo vicioso que no tiene nada que ver como cuando Dios lo creó al principio. Dios nos creó sin plata, sin factor plata. Nos creó para ser libres, para ser libres, para ser libres. En Cristo Jesús, una creación bastante diferente a la que estamos viendo. Y esto es importante decirlo y charlarlo para que no estemos tan asfixiados a cosas que nos impone el mundo, valores que nos impone el mundo, el sistema, el capitalismo, y que a veces la iglesia, que no debería ser, también está encerrada en ese sistema, el cual Dios no hizo la iglesia para estar en el sistema ese, porque Él la hizo antes de la fundación del mundo, muy diferente, y es en Cristo Jesús. Entonces, para ser santos y sin mancha delante de Él, santo quiere decir apartados para Dios.
cuando nos predestinó para adopción, para sí mismo, nos predestinó para ser adoptados hijos de Dios. Primero nos crea como hijos, pero luego nosotros nos vamos en Adán y Eva, nos salimos del plan, nos salimos de Dios. Y al salirnos de Dios, quedamos así como estamos muchas veces viviendo en nuestras propias vidas, en nuestras propias humanidades, en nuestros propios individualismos. Pero Dios nos creó para sí mismo, nos adoptó de nuevo en Cristo Jesús, a través de la cruz de Jesús, nos adoptó de vuelta, nos reconcilió de nuevo, para sí mismo, en Él. Entonces esto es muy importante entenderlo. Nos predestinó, nos adoptó para sí mismo por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, según lo que a Él le sonó de gusto. A Dios le complació adoptarnos por amor y no está mirando si te portás bien, si te portás mal, si te juzgas, si te pusiste, si tenés aritos, si no tenés aritos, si hiciste, si no hiciste. Hay algo que es mucho más grande que eso, que es la vida misma, que no, Dios no está pensando que eso existe o no existe. Vos no tenés un hijo para decir, mirá que si haces esto, mirá que si no haces aquello. No, es tu hijo, haga lo que haga, es tu hijo. Y esto es muy importante. Entonces Dios nos adopta para sí mismo, ¿sí? Por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, para la alabanza de la gloria de su gracia. Esto significa, para la gloria significa poder dar la expresión de Él mismo, o sea, Dios nos mete en Cristo, que es una parte de Él mismo, y nosotros podemos reflejar a Él mismo. Por eso somos hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces nosotros estamos devolviendo a Dios algo que es de Él. Eso es gloria. Devolverle a Dios algo que es de Él. Esto es importantísimo entender. No tiene nada que ver con que, me gané esto, gloria a Dios, tengo una moto nueva, gloria a Dios. No tiene nada que ver eso, no. Eso son cosas pasajeras, temporales, materiales que se van a quedar aquí en la tierra. Pero la vida eterna en el Espíritu es eterna, es para siempre. Entonces es muy importante entender esto. Para la gloria de sí mismo, para su propia gloria, ¿sí? Pero nosotros a estar en Cristo le devolvemos a Dios lo mismo que Él es, lo mismo que Él nos puso desde el principio, lo mismo que nos puso antes de la fundación del mundo, lo mismo que le puso a Adán. Adán le puso un soplo, de su espíritu sacó vida, y eso es lo que tenemos por dentro, y es eterno, y es para siempre. Un alma que hay que llevarla, sacarla de lo materialismo, del cuerpo humano, del humanismo, y un alma que hay que llevarla al espíritu y someterla bajo el espíritu. La oración, que significa hablar con Dios, pero en el espíritu. Dios es espíritu y habla a nosotros como hijos del espíritu, espirituales. Y lo que el alma escucha hablar, el Espíritu Santo con mi espíritu, eso es oración. No es que si te arrodillaste y le mandas una nota de pedido a Dios. No es que si te querés orar por algo que quieres hacer o que querés en conjunto decir. Tengamos cuidado con estas cosas. Hemos aprendido cosas que no son tan así. Así que bueno, no era ese el tema. El tema era identificarnos como hijos de Dios y aprender que le vamos a devolver a Dios lo que Él mismo es y que vamos a estar en Él mismo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vida en gracia, una vida en victoria, una vida en poder de Dios, una vida llena de Jesucristo, una vida con amor, con misericordia, con gracia, sirviendo, con alegría, con paz, con gozo, aún en los problemas, aún en las dificultades, aún en nuestras cosas profundas.
pero tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Qué hermoso, qué hermoso. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Jesucristo. Muchas gracias por este plan tan maravilloso. Les deseo una semana de victoria, una semana llena de gracia y que el entendimiento en el Espíritu sea abierto y nuestra alma escuche lo que Dios está hablando a tu espíritu. Amén. Nos vemos. Hasta luego.